Bueno, esta unidad temática eh, alude a todos los temas vinculados a las causas de aparición y sobrevivencia del monopolio, es decir, de una estructura de mercado caracterizada por tener un único productor, y nos vamos a pasear, digamos, por la modificación de las condiciones de maximización, la estructura de la demanda que confronta a un monopolista, el caso, desde luego, de un monopolista básico que solamente produce un bien homogéneo o un servicio, pero que después ampliamos a una firma que tiene, en primer lugar, varias plantas, cuando es importante la localización geográfica, varias plantas, que es el llamado monopolio multiplanta, y cómo quedan reescritas las condiciones de maximización para esa firma. Lo extendemos después a un monopolista que está produciendo no uno, sino un set de productos, algunos de ellos que pueden ser sustitutos entre sí, otros son complementarios, otros son independientes, y como de nuevo se reexpresan las condiciones de maximización. Y a continuación, pues desde luego nos vamos a pasear por la evaluación de cuál es el impacto, los llamados costos sociales del monopolio, cómo el monopolio versus la competencia, y dependiendo de la naturaleza de ese monopolio, si es un monopolio artificial o un monopolio natural, y ya veremos en qué consiste cada una de esas definiciones, o el contexto en el que operan firmas, según que se aprovechen economías de escala o sea esa condición de único oferente derivada de algún amparo jurídico, tecnológico, político, ¿okay? Alguna decisión pública. Y ciertamente, a partir de esa evaluación, mediremos, en comparación con la competencia perfecta, quién genera un uso más eficiente de los recursos productivos, cuál estructura de mercado opera con una proxy a la maximización del bienestar vía excedente del consumidor, y a la maximización del beneficio vía excedente del productor, cuál de ellas promete el mayor outcome en términos de bienestar. Y finalmente también evaluaremos o indicaremos cuáles pueden ser posibles efectos redistributivos de la renta, presumiblemente, o digamos a priori, les puedo adelantar, efectos regresivos en la distribución de la renta, de manera tal que genera cambios en el acceso a la riqueza, pero proporcionando más ingresos a los que tienen más ingresos, o un nivel de ingreso más alto, y menos ingresos o efectos, digamos, de derrame sobre otros agentes económicos, tal que concentra, dada la distribución de la renta, su impacto es de concentrarlo aún más. Pasaremos por algunas consideraciones sobre la posibilidad de colocar precios distintos para un propio bien a distintos consumidores en distintos mercados, geografías, etc. Evaluaremos entonces la discriminación de precios, y finalmente trabajaremos algo la regulación de los monopolios, cuáles son los fundamentales instrumentos, cuál es la tradición regulatoria en materia de monopolios, y cómo esta además ha evolucionado hacia más que penalizar, permitir y penalizar a los monopolios, o tratar de mitigar el impacto negativo que puede tener esa estructura de mercado, más bien ahora concentrarlo en bajar las barreras a la entrada, promover la entrada de nuevas firmas. Es decir, en lugar de ser la regulación en la tradición antimonopolio, ahora la regulación es pro competencia. Y de hecho, la mayor parte hoy de las agencias rediseñadas de atención a los problemas de mercado, de concentración de mercado, justamente son superintendencias de promoción.
de la competencia, como es el caso incluso venezolano. Y como un anexo interesante, nos pasaremos por los casos de monopsonio y después de monopolio bilateral. Bueno, sin más, entonces, o hecha esa introducción, pasemos a, digamos, a fijar cuáles son, digamos, cuáles son las causas que generan el monopolio. Y la hipótesis fundamental es, mira, primero, ¿qué es un monopolio? Bueno, simplemente es una estructura de mercado caracterizada por tener un solo oferente. Un solo oferente atendiendo una cierta geografía, un cierto mercado, un cierto grupo, ¿okay? Un cierto servicio o bien. Y ese monopolio, desde luego, no es estático, es un monopolio que tiene una génesis, que tiene un origen, que tiene un desarrollo de desempeño y que tiene una duración, porque normalmente la demanda tiende también a evolucionar, los mercados adyacentes también comienzan a aparecer en la medida en que se estandariza o consolida en el tiempo esa posición de dominio y termina debilitándose a lo largo del tiempo. ¿Y por qué o por qué hay un solo productor? Bueno, básicamente porque hay unas barreras, hay unos límites, hay unos impedimentos o obstáculos que dejan, al menos por un tiempo y espacio, como único productor. Esas barreras no son fácilmente superables y no lo son porque o bien chocan con el marco legal, con la institucionalidad y con cierta estructura de protección que el Estado le ofrece a ese productor, o bien porque simplemente los incumbentes potenciales a entrar en ese mercado operan con unos costos lo suficientemente altos, y lo vamos a trabajar con mucho detalle cuando abordemos o cuando diferenciemos el desempeño del monopolio, cuando este es un monopolio derivado del aprovechamiento de las economías de escala y o de enfoque, si es multiproducto, versus el caso donde la estructura de costos es similar entre ese único productor y sus potenciales rivales, los potenciales incumbentes que podrían entrar allí, pero hay un impedimento, repito, legal, político, una limitación institucional que impide que alguien distinto a ese productor o a esa firma seleccionada pueda legalmente producir el bien, al menos en un cierto espacio, en una cierta geografía. ¿Okay? Entonces, bueno, como dirían los franceses, para explicar cierto tipo de causalidades, chercher la femme, dice, bueno, busca a la mujer. Si quieres saber del comportamiento, qué sé yo, de Napoleón Bonaparte, pues búscate a Josefina. Entonces, esa búsqueda y se encuentra efectivamente en la presencia de barreras. Barreras que, repito, pueden derivar de jugadas estratégicas de esa firma, que puede derivar de razones tecnológicas y que puede derivar pues también de decisiones desde fuera de ese mercado, decisiones del ente regulador, del ente público, de impedir o de otorgar licencia o capacidad de producir a una sola empresa. Bien, entonces ese único productor, digamos, con esa posición de dominio, se origina precisamente en el hecho de que hay barreras a la entrada. Eventualmente, inclusive puede haber barreras a la salida y pueden ser estas formidables, tal que antes de entrar, si sabemos que hay unos costos hundidos, unos sunk costs relevantes, eso puede ser un disuasivo a la entrada, porque sabes que si te equivocas, sabes que si el play que haces invirtiendo en esa actividad
no es exitoso, bueno, vas a agarrar, por decirlo de manera nada académica, una pela, vas a agarrar unas pérdidas sustantivas, producto precisamente de que no puedes recuperar, de que es irrecuperable los gastos que realizaste. Entonces, si también son muy altas las barreras a la salida, la suma de ambas pueden ser un elemento que evite o que reduzca la probabilidad de entrada de nuevos incumbentes. Y decíamos, bueno, estas barreras pueden ser por diseño, es decir, pueden ser barreras que la firma va construyendo en el tiempo. Por ejemplo, puede ser una amenaza muy creíble, hacer anuncios y anuncios sujetos a validación, certificables, creíbles, de instalar una capacidad potencial, duplicar la capacidad potencial, digamos, en el año. ¿Qué hace? Que la amenaza de invadir el mercado de productos sea una amenaza absolutamente creíble. Y que entonces, ante esa perspectiva de que puedes ir a una invasión del mercado, a un exceso formidable de oferta, eso puede representar efectivamente un anuncio que convenza a los potenciales entrantes a no hacerlo porque la probabilidad efectivamente de ir a una guerra de precios o de hacer, digamos, una política ruinosa de elevar la producción en ese mercado y que produciría pérdidas para todos, pero efectivamente el músculo de la empresa ya incumbente, ya presente en ese mercado, puede ser lo suficientemente potente y visible como para evitar la entrada. Entonces, hay jugadas, hay decisiones que se toman justamente con el propósito de disuadir a potenciales rivales a la entrada. Otras son sencillamente, mira, la única tecnología disponible es una tecnología que supone que la relación entre insumos y productos es una relación mediada por los rendimientos crecientes a escala, vale decir, por costos decrecientes. Y eventualmente esos costos crecientes, esos costos decrecientes lo son en la medida en que efectivamente tengas una participación de mercado muy importante. De manera tal que si cubres una cantidad sustantiva de la demanda, logras experimentar sucesivas reducciones en los costos de producción. Alguien que va a entrar, alguien que todavía no tiene market share o va a arrancar con un market share relativamente pequeño, lo que significa eso es que con esa misma tecnología va a estar empinado sobre la parte alta de la curva de costo marginal y de costo medio. De suerte que, solo en el caso de 12, lo podríamos extender, de suerte que ese nuevo entrante o ese entrante potencial, pues simplemente al principio va a operar con costos muy altos. Justamente es el monopolio natural y es un caso muchísimo más claro cuando las economías de escala derivan o tienen la connotación de economías por aprendizaje, es decir, reducción de costos en la medida en que produces más, lo que llaman procesos learning by doing. El learning by doing es justamente aprender haciendo, y ese aprender haciendo lleva tiempo. Y la primera que esté en ese mercado tiene más tiempo, tiene un CV más prolongado que la joven, la entrante, y eso hará que haya una asimetría muy fuerte de costos que pueda ser efectivamente al final del día un stop, un impedimento crucial a la hora de mantener esa ventaja y de mantener ese dominio del mercado, y en este caso un dominio extremo, ya que es la única productora. Entonces, hay razones de naturaleza técnico-productiva que pueden permitir o explicar ese origen del monopolio. Y finalmente otras que son de naturaleza política, pública, institucional. Por ejemplo, si yo inscribo en el Ministerio de Industria y Comercio, patento un cierto procedimiento industrial, un cierto producto, etcétera,
yo voy a estar amparado por derecho de autor o por derechos de propiedad intelectual por un determinado tiempo. Durante ese tiempo, al menos desde el punto de vista legal, o sujeto, digamos, a procedimientos y a penalizaciones, nadie puede producir ese bien con esa tecnología o ese producto con esa marca comercial o con ese envase, con esas propiedades, porque yo lo he inscrito y me protege la ley al hacer. O yo puedo recibir una licencia del Estado para explotar un recurso natural, renovable o no renovable, pero que es un insumo básico, es un insumo importantísimo para la producción de un cierto bien. Pensemos en gasolina. Bueno, digamos, si yo me reservo como Estado el derecho de importación y a su vez la única forma de refinar crudo es extraerlo y la extracción es autorizada solo porque es propiedad del Estado, bueno, pues simplemente si no tengo una licencia o si yo no soy el productor público tipo PDVSA, Pemex o KPC, la Kuwaití, bueno, pues simplemente yo no puedo producir ese bien. Entonces, de nuevo, es una razón de asignación de una licencia de operación o de acceso, de una concesión minera o en materia energética, la que me permite generar ese bien. Y por tanto, es una decisión fundamentalmente de naturaleza pública o política. A ese tipo de monopolios, o sea, no es que es posible que hayan 1.000, 1.000.000 de productores de petróleo en Venezuela, pero si hay uno, más las mixtas, lo es simplemente por razones de naturaleza institucional, de naturaleza jurídica, política, si quieren ustedes en última instancia, y no de naturaleza tecnológica o de estructura de mercado o de ventajas irreproducibles para una firma versus las rivales, para producir un determinado bien. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué diferencia ahora desde el punto de vista de la demanda? ¿Qué diferencia a una estructura de mercado competitiva de una de naturaleza monopólica? Bueno, básicamente, y lo vamos a demostrar en la próxima lámina, es que la curva de demanda que confronta ese único productor o curva de demanda percibida es precisamente la curva de demanda de mercado. A diferencia de un productor competitivo o bajo competencia perfecta, competencia pura, simplemente con un número suficientemente grande de empresas en el sector, la curva de demanda para el producto en particular de esa firma es una curva de demanda que tiene un nivel de elasticidad muchísimo mayor que la curva de demanda agregada o curva de demanda de mercado. De hecho, en competencia perfecta, la curva de demanda es infinitamente elástica, es decir, es una función que es paralela al eje de las abscisas, al eje de las cantidades, y que me dice que yo como productor precio aceptante o vendo al precio de mercado o simplemente no puedo vender nada. Y no puedo vender nada ahora o en el tiempo T+1. En el sentido siguiente, si yo trato de vender con una prima, a un precio más alto que los productores competidores, los rivales, pues simplemente ningún consumidor estará dispuesto a pagar un 10% más por algo que es exactamente igual a lo que me está ofreciendo otra firma. De manera que, ¿por qué pagar 10% más si puedo pagar 10% menos? Y simplemente se abatirá a cero la demanda para ese productor que pretende vender a un precio algo superior. Nada nos dice sobre la acción opuesta, es decir, vender con descuento. Si yo vendo con descuento, pues desde luego me voy a llenar de consumidores. El problema es que como los precios convergen en competencia perfecta, no solamente a costo marginal, sino también a costo medio mínimo,
de largo plazo, pues simplemente el vender por debajo de ese precio y de ese costo mínimo a largo plazo me va a suponer pérdidas que ningún productor puede soportar sin el aval, sin el apoyo bien público o bien de una casa matriz que por un cierto tiempo efectivamente fondee o haga las aportaciones patrimoniales por las pérdidas incurridas. Pero digamos a pulmón propio no hay ninguna firma, especialmente una firma pequeña, una firma competitiva que pueda vender con pérdidas. Y por tanto, digamos, más a la corta que a la larga, sería una empresa que desaparecería. De manera que no tiene existencia tampoco por debajo de esa función de demanda percibida por parte de la firma competitiva, no tiene existencia esa función, y es una función, digamos, de demanda que es infinitamente elástica. A diferencia de esto, el monopolio, que es precisamente por su condición monopólica de único productor, es el único que abastece ese mercado, pues en lugar de tener infinita elasticidad, va a tener la elasticidad que sea, derivada precisamente de la estructura de la demanda, pero usualmente va a ser una elasticidad menor que infinito. Va a tener algo de elasticidad. Por supuesto, el mundo ideal para el monopolista sería que fuera muy inelástica o en el límite infinitamente inelástica. No hay ningún bien que sea infinitamente inelástico, pero ciertamente si quiere vender más, va a tener que aceptar descuentos. De manera que se va a mover no sobre una curva percibida, no sobre una curva derivada precisamente de la condición de ser precio aceptante, sino la verdadera curva de mercado que puede revelarse, digamos, a partir de los precios de reserva que están dispuestos a pagar los consumidores por cada una de las unidades que se lleven a ese mercado. Entonces, eso hace que cambie la naturaleza de la firma de ser, en competencia perfecta, tomador de precios, es decir, de tomar como un dato, como un parámetro inalterable, bajo cualquiera que sea la acción que pretenda la firma, a ser un agente con capacidad de afectación del precio de la solución de equilibrio en el mercado. Es decir, típicamente el monopolio, así como otras estructuras de mercado de competencia imperfecta, influyen los precios. En este caso, ese agente, ese productor, esa firma es precio determinante, ¿ok? En lugar de ser precio aceptante. Y él tiene los grados de libertad como para escoger un target en materia de precios o un target, un objetivo en materia de cantidades. Y por tanto, efectuar su ejercicio de maximización, que ya vamos a derivar, efectuarlo bien en términos de precios o bien en términos de cantidades. Lo que sí no puede hacer es fijar simultáneamente el más alto precio posible y el mayor volumen de producción posible. Si selecciona el precio más alto que está dispuesto a pagar, que están dispuestos a pagar los consumidores, pues simplemente los consumidores dicen, bueno, a este precio yo estoy dispuesto solo a adquirir este número de unidades. O si yo llevo al mercado 1000 unidades, bueno, el consumidor, digamos, tiene la autonomía, tiene la potestad de señalar, bueno, mira, si tú me quieres vender 1000 unidades, bueno, mira, me las vas a tener que vender, la última unidad vendida, me la vas a tener que vender, lo que sea, 100 bolívares, pero no me puedes vender esas 1000 unidades a 200 bolívares. Simplemente está fuera de mi restricción presupuestaria, está fuera de mi valoración del bien, está fuera de mi función de demanda. Entonces, o seleccionas una o seleccionas otra. Y lo cierto, en esta gran condensación que vamos a ir graneando y explicando uno a uno, lo cierto es que cuando compara la situación de equilibrio en competencia perfecta versus monopolio, observas esta desigualdad. Es decir, observas
que típicamente, o digamos en el caso estándar, hay de nuevo unos Black Swan nadando por ahí, como el monopolio contestable, pero usualmente el precio de monopolio suele ser mayor que el precio de competencia perfecta. Aquí los subíndices, como bien explica la nota, M es monopolio, CP obviamente competencia perfecta, no corto plazo aquí, competencia perfecta, ¿ok? Entonces, los precios suelen ser mayores en monopolio que en competencia perfecta, las cantidades, dado que justamente el colocar ese mayor precio supone necesariamente restringir el nivel el volumen de unidades llevadas al mercado, normalmente entonces las cantidades en monopolio, aquí hay un error, ya lo vamos a corregir, ¿ok? Las cantidades en monopolio suelen ser menores, ya lo corrijo, suelen ser menores que las de competencia perfecta. ¿Ok? Entonces, a ver. Menores que las de competencia perfecta, precios mayores, cantidades menores, y los beneficios que a largo plazo en competencia perfecta convergen a cero, es decir, solamente hay beneficios normales. Después haremos a lo largo del curso alguna nota sobre lo que se considera normal o extraordinario, ordinario o extraordinario. Normalmente entonces aparecen beneficios extraordinarios o beneficios económicos en el monopolio, cosa que en competencia perfecta suelen disolverse, suelen diluirse por efecto de entradas de nuevas empresas, así como las pérdidas también suelen sufragarse o suelen, digamos, eliminarse a partir de la salida de empresas en mercados de demanda deprimida o de sobreoferta. Y dado que en todos los casos la condición de primer orden para el óptimo del productor obliga a que el volumen seleccionado, la última unidad producida, iguale el ingreso al costo marginal, pues normalmente el precio difiere del ingreso marginal, ya lo desarrollaremos, con lo cual entonces y suele ser el precio mayor que el ingreso marginal, de manera tal que efectivamente termina siendo el precio en monopolio mayor que el costo marginal. Y por tanto, de allí la emergencia, la aparición cuasi divina del beneficio extraordinario. Y en efecto, cuando lo contrastas con la competencia perfecta, ese precio que iguala al ingreso marginal, que a su vez iguala al costo marginal, suele ser, digamos, la condición de equilibrio, suele ser la condición de primer orden para la competencia perfecta. Y en el caso del monopolio eso es cierto, pero solo para la primera unidad vendida. A partir de la segunda unidad vendida, el descuento que te obligas a aceptar para vender esa segunda unidad sobre esa segunda unidad vendida, pero también sobre la primera unidad, va a hacer que el ingreso marginal sistemáticamente esté por debajo del precio, es decir, el precio exceda, el precio sobre la función de demanda exceda al ingreso marginal, y por tanto, en ese descenso, el ingreso marginal tiende a tomar una velocidad mayor que el descenso del precio, que viene, digamos, con el steepness de los descuentos, pero con precios más altos para menores unidades que puedan venderse en el mercado.